¿Qué se puede reclamar en un accidente de tráfico? En caso de sufrir un accidente de tráfico, es importante conocer cuáles son los derechos que asisten a las víctimas y qué se puede reclamar para obtener una indemnización justa y adecuada. En este vídeo, exploraremos los diferentes aspectos que se pueden reclamar en un accidente de tráfico. En primer lugar, es importante señalar que los derechos de las víctimas están protegidos por la ley. Según el artículo 1902 del Código Civil, toda persona que cause un daño a otra por acción u omisión, está obligada a reparar el daño causado. En el caso de los accidentes de tráfico, esta obligación recae en el conductor responsable del accidente o en su aseguradora. En este sentido, las víctimas de un accidente de tráfico pueden reclamar una serie de indemnizaciones que cubran los daños sufridos. A continuación, veremos cuáles son las principales indemnizaciones que se pueden reclamar. Indemnización por lesiones. Esta indemnización cubre los daños físicos y psicológicos sufridos por las víctimas del accidente. La cuantía de esta indemnización dependerá de la gravedad de las lesiones, así como del tiempo de recuperación necesario. Indemnización por daños materiales. Esta indemnización cubre los daños sufridos por el vehículo y otros objetos que se encontraban en el mismo, como por ejemplo, móviles, GPS, etc. Indemnización por lucro cesante. Esta indemnización cubre las pérdidas económicas sufridas por la víctima del accidente, como por ejemplo, la pérdida de ingresos debido a la incapacidad para trabajar. Indemnización por daños morales. Esta indemnización cubre los daños sufridos por la víctima del accidente en su esfera personal, como por ejemplo, el dolor y el sufrimiento causados por las lesiones, el trauma psicológico, etc. Es importante tener en cuenta que para reclamar estas indemnizaciones es necesario contar con una serie de pruebas que acrediten los daños sufridos, como por ejemplo, informes médicos, facturas, testimonios de testigos, etc. Por esta razón, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en accidentes de tráfico que pueda ayudar a recopilar y presentar las pruebas necesarias. En caso de sufrir un accidente de tráfico, las víctimas tienen derecho a reclamar diferentes tipos de indemnizaciones que cubran los daños sufridos. Para ello, es importante contar con el asesoramiento de un abogado especializado en accidentes de tráfico que pueda ayudar a reclamar una indemnización justa y adecuada. Si has sufrido un accidente de tráfico y necesitas asesoramiento legal, no dudes en contactar con nuestro equipo de abogados especializados en indemnizaciones por accidente de tráfico en indemnizacionoptima.com. Nuestro equipo de expertos estará encantado de ayudarte a reclamar la indemnización que te corresponde. Además, es importante tener en cuenta que existen plazos para reclamar una indemnización por accidente de tráfico. En general, el plazo para reclamar una indemnización por lesiones es de 1 año desde la fecha del accidente, mientras que el plazo para reclamar una indemnización por daños materiales es de 6 meses. Es por ello que es importante actuar con rapidez y ponerse en manos de un abogado especializado lo antes posible. Asimismo, es importante destacar que no todas las víctimas de un accidente de tráfico tienen las mismas posibilidades de reclamar una indemnización. Por ejemplo, en el caso de los pasajeros de un vehículo que sufre un accidente, podrán reclamar una indemnización a la aseguradora del vehículo en el que viajaban. Por su parte, los peatones o ciclistas que resultan heridos en un accidente de tráfico, podrán reclamar una indemnización al seguro del vehículo que les ha causado el daño. En cualquier caso, es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en accidentes de tráfico, que pueda analizar las circunstancias concretas del accidente y determinar qué indemnizaciones corresponden a cada víctima. En resumen, en un accidente de tráfico se pueden reclamar diferentes tipos de indemnizaciones, como la indemnización por lesiones, daños materiales, lucro cesante o daños morales. Para reclamar estas indemnizaciones es necesario contar con pruebas que acrediten los daños sufridos, y es recomendable contar con el asesoramiento de un abogado especializado en accidentes de tráfico. Si has sufrido un accidente de tráfico, no dudes en contactar con nuestro equipo de abogados especializados en indemnizaciones por accidente de tráfico en indemnizacionoptima.com.